Bienvenidos, bienvenidas a todos a esta clase relacionada a interpretación y lectura de planos. Está orientada a lo que es, a partir de un plano que ya está elaborado, uno sea capaz de comprender, entender lo que dice el plano, interpretar todo lo que está en su interior, y ese es el objetivo principalmente de esta clase de hoy. La agenda de presentación, primero entender cuáles son las partes de un plano, qué tipos de plano existen, y luego nos vamos a lo que es el taller de hoy. Ahí tenemos una imagen habitual que uno observa cuando, bueno, y se descarga salmones, porque claro, ese paso de la otra, digamos, pero incluso la parte superior también. Esto es lo que uno observa cuando trabaja en empresas donde hacen desarrollos en la construcción principalmente, o intervenciones de modificación de layout, y se encuentra una gran cantidad de planos dispuestos de esta manera. Y también se utilizan estas mismas mesas para hacer, por ejemplo, estudios de HAZOP con los planos PNI, que son planos de formato A0. Este es un formato A0. El formato A0 es el que tiene una extensión máxima en cuanto a longitud, en formato A0. Si yo quiero obtener un formato A1, divido esta lámina por la mitad, y ahí tengo el formato A1. Luego, si esa mitad la divido en dos, tengo el formato A2. Si esa mitad, y así sucesivamente, hasta lo que uno conoce como el formato A4, que es prácticamente casi el de hoja oficio, un poquito menos por ahí. Entonces, esa es la forma de conocer los tipos de formatos. Los formatos habituales en el dibujo industrial, dibujo técnico, en el área de la ingeniería, son formatos A0, formatos de este tamaño. Este es el tamaño que tiene un plano que se analiza y que generalmente viene de un pool de planos, de un conjunto de planos. Y eso en alguna parte del plano, que generalmente va en el rótulo, que aquí justamente no se alcanza a ver, debiera aparecer qué número corresponde al pack de planos que se está desarrollando. Eso es importante porque a partir de eso yo puedo darme cuenta si falta un plano o algún detalle que no aparece en este plano seguramente está en otro plano. Y eso aparece en la parte inferior y dice, por ejemplo, lámina 5 de 7. Eso significa que hay 7 planos entonces, 7 láminas, 7 planos. Y debo ocuparme entonces de tener a disposición de todos los planos. Otra cosa importante al momento que uno trabaja con planos en el análisis de riesgos y también en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la confección de planes de emergencia, va a ser necesario siempre conseguirse los planos as-built. ¿Por qué ese plano as-built? Porque corresponde al plano como quedó finalmente la construcción o quedó finalmente el, el levantamiento de estructuras o todo lo que tiene que ver con la conformación de lo que está construido. Porque una cosa es lo que proyectamos, y esto se proyectó, ahí están, ustedes lo están viendo, en 4 paredes, cerrados, sin ir a terreno, sin hacer nada, simplemente no hacer nada, sino que solamente se ocuparon de proyectar en un plano, en un terreno que tenían a disposición, y se pusieron a trabajar en lo que van a levantar. Aquí no hay ninguna posibilidad de darse cuenta si en este terreno, por supuesto que se entrega información, pero no la suficiente, si en este terreno a lo mejor hay un relieve que no va a ser posible de despejar. Aquí están dando por sentado que el relieve es todo plano y que no se van a encontrar con nada. Bueno, puede ocurrir que, y ya ha ocurrido, que hay veces en que no hay posibilidades de reducir elementos que están ahí porque se encuentran con unas rocas enormes o elementos que no son posibles de remover, porque removerlos aumenta notablemente el costo del proyecto. Entonces lo que hacen es bifurcar, o sea, por ejemplo, viene una línea por aquí y la doblan. Eso no estaba en el plano original, pero eso cuando finalmente se construye, se vuelve a hacer el plano
y se deja como construido. Y por eso se conoce como as built. De ahí la importancia es que ustedes se consigan siempre los planos as built. Ese es un nombre que conocen los que trabajan en el área. Si usted pide planos as built, no la van a mirar extraño porque es parte de su lenguaje. Y al revés, pues van a pensar que usted realmente se maneja en el tema porque estás pidiendo con tanta exactitud ese plano que es distinto al plano original. Porque Profe, siempre hay cambios, ¿sí? ¿y cuál es el significado literal de esa palabra? As con AS y luego viene built, B-U-I-L-T, y significa textual como construido. As built, como construido, como construido. Plano as built. Bueno, ese plano es importante conseguírselo porque usted puede empezar a trabajar con un plano que ya está obsoleto. Por ejemplo, usted se pone a hacer un plan de emergencia y le dicen, bien, este es el plano. Y usted lo recibe, por supuesto que confía en la persona que se lo entregó, porque es desde el departamento de ingeniería, y usted proyecta todo el plan, asume que, por ejemplo, hay sectores en donde está marcado salida de emergencia, por tiempo usted no la va a verificar y la deja como salida de emergencia. Y después cuando hacen el simulacro ni siquiera ha ocurrido la emergencia, usted indica que se tiene que ir por ese sector la salida de emergencia. Y de ahí se entera, no, porque ese lugar ahora es un pañol. Ahí ahora están los pañoleros. ¿Y de dónde sacó eso, señorita? Ah, que me dieron este plano, y ahí viene el planchón. Sí. Y claro, porque usted no le pidió el plano Aswell. Es obvio que le deben haber pasado el plano Aswell, pero hay gente de repente malintencionada, o a lo mejor no, simplemente volado, le entregó el plano que primero que encontró y no se aseguró que era el plano Aswell. El plano Aswell es el plano como quedó construido realmente, no como lo se proyectó. Entonces ya vemos que hay una diferencia entre lo que uno proyecta y lo que finalmente se construye, que no necesariamente calzan. Lo normal es que no calcen. Lo normal. Es extraño que la cosa funcione tal cual exactamente como está. Bueno, aquí vamos a ir recorriendo algunos planos. Esta es la forma que se ve un plano en ACAD, ¿sí? Pantalla negra, con líneas de ese color, y uno va observando el detalle de todo lo que tiene en su interior. Vamos a comenzar por lo más básico. Lo más básico es el rótulo. Entonces, lo primero que uno tiene que chequear es el rótulo, que venga alguna aprobación, porque lo contrario tampoco es muy válido el plano. En las empresas en general se hacen muchos planos, y este es parte de uno, pero no pasan por algunas aprobaciones, significa entonces que son draft, que son borradores y que no son utilizados para, por ejemplo, para hacer un plan de emergencia o para ejemplo, para hacer un análisis de riesgo. No es válido porque le faltan elementos o no es el que en definitiva se ciñe a la realidad actual de la organización en los temas que se están viendo. Entonces, lo primero es verificar el plano. Con el rótulo. Lo primero que uno tiene que revisar en el rótulo de qué es lo que es el plano. Y eso generalmente está soplado acá. Así que no hay que ser muy entendido en la materia para saber qué tipo de plano es. Generalmente la información viene acá. Y ahí dice elemento de fortificación conjunto. Bueno, entonces, conclusión, este es un plano de tipo mecánico. Mecánico porque tiene piezas, y ustedes pueden observar, fíjense, en la parte superior tiene un tornillo que nosotros hicimos, pero este es una barra helicoidal. Tiene también un conjunto y está desarrollado con, con detalles. Fíjense la forma en que se ponen las observaciones. Se apunta con flecha, línea y se corta. Línea oblicua, línea horizontal y se pone la información. Esa es la buena práctica respecto a entregar información adicional al plano. ¿Qué malas prácticas uno puede observar desde la perspectiva del dibujo? La forma en que acotaron los diámetros. Eso no es una buena práctica, porque seguramente esta persona que hizo este plano no es una persona que está del área de ingeniería, sino que es alguien de arquitectura que se puso a hacer este plano, que desde el punto de vista de las habilidades del uso de la CAD funciona bien, tiene habilidades, pero desde el punto de vista del conocimiento de cómo poner cotas en dibujos mecánicos como este,
se acota siempre como diámetro, jamás así. Eh, Eso ustedes dicen, bueno, no es tan importante, que sí es importante porque si no tuviésemos la información que corresponde a esta, podríamos perfectamente deducir que esto no es un círculo, sino que es otra cosa. Esta instancia, entonces, bueno, ese es un detalle importante que hay que considerarlo cuando ustedes lean plano. Ahí un poco se dan cuenta la calidad del dibujante que está detrás de esto o el que hizo el diseño de esto. Qué tan bueno, qué tan... Ahí nomás es la persona que hizo este dibujo. Luego, veamos el tema de los detalles. Ahí aparece detalle 2. Debería saber dónde está ese detalle 1, de dónde viene esto. O sea, para poder tener detalles, debo saber de dónde viene ese detalle. Y detalle 1, aquí aparece el detalle 2. Si la información así a simple vista no se ve, que aparentemente uno no la observa de dónde viene, a pesar de que ahí dice plancha, plancha, aquí está, fíjense, detalle 1. Detalle 1, entonces ahí está el zoom, detalle 1. Estamos bien hasta ahí, está perfecto porque está indicado. Luego, detalle 2, ahí está el detalle 2, y ahí está, perfecto. Esto está cuadrando perfecto con relación a las buenas prácticas de lo que aquí aparece. Nótese que cuando hago detalles es una rotura. Lo que hice aquí fue hacer una rotura, rompí para ver cómo es por dentro el diente y lo veo y me doy cuenta, esta cosa es maciza y tiene esta forma. Y lo mismo ocurre con este. Aquí es macizo y tiene esa forma. Fíjense que aquí hay una escala de reducción, lo tuve que reducir. Y este está a escala 1, 1 y este también lo reduje. Lo extraño es que si lo reduce debes hacer más pequeñito y aquí está más grande. Entonces también hay un tema ahí de mal entendimiento de la escala, porque la escala debe ser, si yo quiero eh, agrandar una pieza, hacer un zoom, eso en otras palabras. Si yo quiero hacer un zoom, la escala necesariamente tendría que ser 1 a n y n mayor a 1. Si quiero achicar, tendría que pasar esto que está acá. ¿Sí? Así que ahí también hay otro detalle de tipo conceptual. Con relación al plano, entonces, lo que acabo de hacer primero es identificar lo que es el plano, luego me fui a describir lo que tiene el plano, hice solamente una descripción sin hacer ningún comentario, y luego fui a una segunda etapa que ustedes quizás no se dieron cuenta, pero quizás algunos sí, sutilmente, de que empecé a criticar el plano, empecé a hacer juicios de valor del plano. Eso prácticamente va a ser el taller de hoy. Yo les voy a entregar un plano en donde ustedes van a hacer primero una descripción libre de juicios de valor, van a describir lo que tienen en el rótulo y luego vienen con los juicios de valor respecto a lo que ya han aprendido en el dibujo, qué cosas, elementos deben verificar. Ahora vamos a entregar algunos así detalles respecto a lo que tendrían que verificar en los rótulos. En los rótulos uno tiene que verificar si esto forma parte de un pack. Como doy cuenta de que es un pack, es un conjunto plano. Entonces, supongamos que no hubiésemos encontrado el detalle 1, o al revés. Aquí aparece detalle 1, pero en ninguna parte, en ninguna de las vistas, está indicado el detalle 1. No aparece, no está. Entonces, esto me obliga a que en alguna parte de acá debiese decir lámina 1 de 7. De ser así, estaríamos bien porque tenemos la esperanza de que este detalle que está acá indicado seguramente está en otra lámina, o al revés. Este detalle que aquí aparece está señalado en otra lámina y no en esta. Entonces, es importante que aparezca lámina 2 de 3, lámina 2 de 5, si es que eso ocurre, ¿sí? Luego, ¿qué más tenemos que fijarnos? La imagen corporativa generalmente aparece, no solamente de dónde se hace, sino quién es el que elabora el dibujo. Las aprobaciones deben estar, los planos con su configuración. Cada empresa tiene su propia configuración, pero eso tiene que estar. Y aquí va la pregunta al curso, si es que están despiertos. Esta información que ahí aparece, lo que estoy marcando ahí, ¿qué es lo que es? Primero en la lista, Alberto Ramírez. ¿Qué es lo que es eso? Alberto Ramírez.
Alberto Ramírez. Claro, no está. Ya, el que sigue en la lista es Belén Roa. Belén Roa. Profe, Alberto le respondió en el chat. ¡Ah! Chuta, no puedo ver el chat porque tengo esta cuestión disponible. Ya, pero ¿quién me puede decir lo que dijo él? Dijo isoamericano. Ah, perfecto, ya. Claro, o sea, él de alguna manera está muy bien porque se está refiriendo a que es el símbolo que nos permite identificar en qué sistema se encuentra este plano. Y efectivamente le dio y acertó que es isoamericano. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Tendrá que necesariamente ponerse siempre ese símbolo en todos los planos? Y ahí el que sigue en la lista ahora es Sandro. Según lo que usted había enseñado, los signos del ISO que usamos tienen que ir siempre en el dibujo y en los planos. Claro. Pero si pensamos un poquito, Sandro, la pregunta es la siguiente. ¿Para qué usamos el símbolo? Para que, o sea, creo que era más por normativa, no, o sea, no por normativa, sino por una cuestión de formalidad y para que las personas al ver el plano no se confundan tratando de interpretar o adivinar qué ISO estamos usando. Ya, pero desde el punto de vista, ¿cómo se dice? Práctico, ¿sí? El punto de vista práctico. Si yo tengo esta vista, estás viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Esta vista, ¿sí? Sí. ¿Y esta cuál sería? ¿O cuál serían las vistas? Ese es el punto. ¿Qué vista es esta y qué vista es esa? Profe, me perdí con eso de las vistas. Esa sería la frontal, ¿o no? Ya, perfecto. Y entonces, si esta es la frontal, ¿cuál sería esta? Lateral izquierda. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos en sistema americano. Entonces, ahí va la pregunta, un poco para responderla. Eh, si en un plano solamente tengo una vista, o sea, la vista, supongamos que sea la lateral izquierda, que extraño, pero supongamos que las vistas sí que pueden ser factibles, una frontal o una superior. Solamente una, o sea, tengo la frontal o tengo la superior. ¿Será necesario tener el símbolo? Esa es la pregunta. Y el que sigue en la lista es, ya actuó Belén, eh, Daniela Belén. Oh, otra Belén, Daniela Belén. Ya, Daniela Belén. Esa es la pregunta. ¿Será necesario, no? Si tengo una sola vista, no tengo tantas vistas como esta, solamente una. Ella sí que está durmiendo. Ya, vamos a seguir entonces. Lo vamos a dejar pendiente. Bueno, dentro de las cosas que hay que revisar entonces en el rótulo, es lo que acabo de señalar, no hay más que agregar, en los planos de tipo mecánico, porque vamos a ver que hay varios tipos de planos. Avancemos con el que sigue. Este otro tipo de tipo mecánico, y es parecido a lo que hicimos en el taller anterior, si se dan cuenta prácticamente copiado, porque es lo que le tocó hacer al menos a algunos que estuvieron trabajando en fundaciones. Ahí está el tornillo doblado, el pleno de anclaje. Ahí está la vista superior, la planta, en fin. Aquí hay varias vistas. Por lo tanto, si hay varias vistas, aquí tengo frontal, lateral derecha. Este plano necesita, obviamente, que tenga el símbolo. Ahí tenemos el dibujo ya en, ¿cómo se dice? En zoom. Ahí está lo mismo que vimos en la clase anterior, tipo de perfil, las dimensiones y todo lo que aparece hacia abajo. Aquí tenemos otro tipo de plano, este es un plano del tipo eléctrico, donde solamente ahora estoy haciendo capturas por pantalla del contenido del plano, ya lo que es, eh, lo que corresponde al rótulo lo estoy dando por sentado que ya lo vimos. Entonces me estoy concentrando exclusivamente en los contenidos. Ahora, en los contenidos uno esperaría que tuviésemos la simbología suficiente para comprender lo que está ocurriendo aquí. Entonces uno debería ver, oye, ¿qué significa esto? Y buscar acá en la simbología y darse cuenta, corresponde al PIT, o corresponde a la válvula, o corresponde no sé qué. ¿Sí? Toda esa información, no debería haber nada aquí que no estuviese con símbolo por este otro lado. Salvo que sean cosas muy evidentes y que formen parte de la expertise del plano y que
sería obvio, entonces no se pone y no se incorpora, pero lo normal es que se asuma que que todos son Lego en esto y se pone simbología para todo. Eso es lo que uno espera en el resto de los planos. Entonces, este es un plano de otro tipo, de otro estilo, en donde planos de tipo eléctrico, sin duda que no se requiere que aparezca, por ejemplo, la orientación en donde va a estar situado este plano eléctrico, porque son líneas eléctricas simplemente en donde se está señalando las entradas, salidas, donde están los switches, donde están las descargas, los burners, bueno, un montón de elementos que son propios de la línea eléctrica. Este es un plano de conjunto, un plano que me permite hacer, por ejemplo, análisis de riesgo de tipo ANFEC, porque está desagregado en un sinnúmero de elementos y componentes. Entonces yo puedo inmediatamente ver los números de aquí hacia abajo y me doy cuenta cuál es el componente que podría fallar y cómo puede fallar. Esto uno lo puede observar también en los catálogos o los manuales de los vehículos, en donde aparecen todos los elementos y ahí aparece, no sé, bocina o parabrisas, limpio parabrisas, aparece todos los elementos que están disponibles y también aparece la forma en que podrían fallar o que no estén funcionando bien y qué hacer frente al mal funcionamiento. Es típico ver en un ejemplo más básico, por ejemplo, con una impresora, asegúrese que tenga la alimentación puesta. Bueno, es lo mismo que uno revisa, pero a veces ocurre que efectivamente lo que faltaba era enchufarlo. Pero bueno, son detalles que aparecen y sirve para eso el ANFEC, para la elaboración final de los manuales. Este es un plano que va en esa línea. Aquí tenemos un plano más de orden industrial, porque si se dan cuenta aparecen elementos de líneas, de entradas y salidas, y también como el otro, que es distinto, aparecen los elementos que componen esta distribución de líneas en el espacio. Pero no es un dibujo conjunto como este porque no lo desagrega en todas sus partes, sino que acá indica cuáles son los elementos que componen un circuito. Este es un plano ya de orden industrial y aquí uno puede observar hacia dónde se dirigen las líneas. Este es un plano de distribución de equipos. Aparece hacia dónde van. Nótese que estos planos son diagramas de procesos. Estos diagramas de procesos no se rigen por las reglas del dibujo ortogonal. Así que no esperen de que este es un estanque mirado de frente. No, es una representación simbólica de un estanque. Y que en algunos software ya vienen prefabricados. Vale decir, uno toma este estanque que está en alguna parte por acá, no sé si conocen Visio, sí, seguramente sí. En Visio vienen varios dibujitos ya hechos, entonces uno lo toma y lo lleva al plano. Toma otro estanque y lo incorpora. ¿Quiere una bomba? Aquí hay una bomba y pone la bomba ahí. Y esto ya finalmente construye su diagrama de proceso. ¿Por qué hablo de diagrama de proceso? Porque tiene equipos industriales. Si fuese un diagrama de flujo, en un diagrama de flujo no hay equipos industriales. Esto que estoy comentando lo vamos a ver en otra clase, así que lo voy a pasar más rápido, porque nos vamos a dedicar en otra clase a aprender a hacer diagramas de proceso bien hechos, diagramas de flujo, diagramas de actividades que son útiles para nuestra especialidad. Generalmente cuando están haciendo su trabajo de título, lo que uno observa en los trabajos, cuando ya están entregando, es que ponen diagramas pictóricos. ¿Qué es un diagrama pictórico? Es un diagrama hecho para el cliente, hecho para las personas que son más bien neófitas en los temas de dibujo, y es para público en general, es para el vecindario, los dibujos pictóricos. Es para la gente que, no sé, que están en enseñanza básica, enseñanza media, y de alguna manera quieren demostrar por dónde van las entradas, por dónde van las salidas, y aparecen dibujitos bonitos, algunos en 3D, otros en 2D, o sea, es una mezcolanza de información que estéticamente se ve atractivo
pero que le hace mucho daño a las reglas de lo que es el diagrama de proceso y no se utilizan en ingeniería. O sea, se utilizan para aquellos que son neófitos en la materia y uno no espera que esos gráficos o esos diagramas ustedes los utilicen en sus trabajos de títulos, porque esos son para los clientes, para la gente que no está interiorizada en temas relacionados a la evaluación de riesgo de esos equipos. O sea, si usted quiere hacer una evaluación de riesgo o cualquier trabajo en esa línea, un protocolo, lo que sea, debe trabajar con diagramas de esto. Y si la empresa no los tiene o no los quiere disponer, usted los debe construir, si no son complicados. Fíjense que son puras líneas, no es nada tan complicado como lo que ya hemos visto en dibujo ortogonal. Acá son solamente líneas y el resto usted va poniendo los equipos que ya están construidos en software como Visio, o hay otros como, como bueno, el FreeCAD está disponible, el SketchCAD también, pero ese es más para 3D. No, aquí estamos hablando de planos 2D. Entonces, vamos a aprender eso en una sesión para que por lo menos se interioricen de cómo traspasar esa información pictórica en diagramas de este estilo, que es lo que uno espera que puedan desarrollar. Así Profesor, que, generalmente lo salto. una consulta. ¿Perdón? Una consulta, generalmente en su clase nosotros vemos alguna utilización de algún programa o solamente lo vemos en lápiz, papel. El problema es que no tenemos licencia, pero hay algunos que son de libre descarga, como el FreeCAD. El Visio también se puede descargar, el parche que tienen de la universidad está disponible. Y para los que tienen CAD, perdón, para los que tienen Mac, ahí aparece otro que es el BSLD, porque el Visio no existe para Mac, no está disponible. O sea, no han llegado a acuerdo, ese es el punto. Entonces hay una alternativa que es muy parecida al Visio, no es tan potente como el Visio, pero hace lo básico, el BSLD. Para esta clase, yo les voy a pedir que descarguen un software, una aplicación en realidad, es una aplicación, no lo era para software, es una aplicación de libre descarga y que tendrían que ponerlo, el nombre exacto, la verdad que me da lo mismo cual sea, pero sería un visualizador, un viewer de DWG, D de dado, W y luego G de gato. Queremos visualizar archivos DWG, porque la extensión del Word es .doc, la extensión de lo que es planillas de cálculo XLS. Bueno, la extensión de planos a CAD es DWG. O sea, si usted encuentra un archivo DWG, es que eso es un archivo a CAD, que se lee solamente con el software, o en este caso aplicaciones de DWG. Entonces, para el taller de hoy yo necesito que ustedes tengan una aplicación para poder ver los planos. No van a poder manipular nada porque es solamente para ver. Y eso es lo que necesitamos, ver. Y el ver significa que pueda hacer zoom. ¿Sí? Sí, y eso lo pueden hacer los visualizadores de DWG. Entonces, las palabras claves en Google sería Viewer, que vendría siendo visualizador, Viewer DWG, y le van a aparecer varias alternativas. Cualquiera le sirve, no hay ninguna característica particular de elegir una en particular. Lo importante es que se descargue en forma gratuita. Si ya le empieza a pedir plata es que está eligiendo una que no es la correcta, porque esta es de libre descarga. Insisto, es solamente para visualizar, ni siquiera para manipular, porque para manipular usted tendría que modificar una línea, no, eso no le va a permitir hacer nada, solamente visualizar el plano. ¿Sí? Eso necesitamos hoy día, porque yo les voy a pasar planos reales y ustedes van a tener que verlos. Si los ven en Word, no los van a poder ver en Word, en el Excel, nada, pues no van a poder verlo. Se necesitan entonces una aplicación que les permita ver planos. Planos con extensión DWG. Ok. Aquí tenemos otro que va en la misma línea, pero la diferencia es que ya tenemos más información. Si se dan cuenta, hay información respecto a lo que es el estanque, pero con mayor cantidad de información relacionada al proceso. Aquí tenemos lo más cercano a un plano PNI. Y esto también lo vamos a ver en otra sesión, pero que como hoy tengo que mostrar los tipos de planos, entonces hoy hago de alguna manera la visión drone
de lo que son los planos, pero los paso por encima porque este también lo vamos a ver en otra sesión que es de planos exclusivos, planos P&I. Entonces cada uno de ustedes va a tener un plano P&I distinto y debería ser capaz, basado en lo que yo voy a explicar en esa clase, de darse cuenta qué tiene el plano, cómo sale un plano P&I, para qué sirve el plano P&I y qué elementos hay que considerar en los planos P&I. Y también los planos P&I son planos simbólicos, son planos que no se ajustan a las leyes del dibujo ortogonal, o a las reglas, mejor dicho, del dibujo ortogonal. O sea, no piense que esta es la vista frontal, eso es lo que no hay que pensar, porque estas son representaciones por donde va la línea de flujo nada más. Por aquí entra, avanzo, paso por dos bombas, es el circuito que va siguiendo, pero no es una vista frontal, ¿sí? Así que no enredarse con eso. Los diagramas de flujo, diagramas, justamente indican la dirección de los flujos. Diagramas de procesos, dirección de los equipos, dirección de los fluidos que pasan por cada uno de los equipos en un proceso. Eso es. Por lo tanto, lo vamos a ver también en otra clase, pero para que los vayan identificando ya los tipos de planos, este sería un plano de tipo P&I. Son los que se utilizan para estudios de Hassop, por ejemplo, estudios de bow tie, también se utiliza, y es con lo que trabajan los equipos. Ahí tenemos otro. Este también es plano P&I porque este es de un equipo, de una torre de destilación y tiene un montón de elementos de control. Planos P&I significa piping, que es cañería, y de instrumentation. Entonces tiene que ver con planos de instrumentación y cañerías, o circuitos de cañería, todo lo que tiene que ver con el control de los procesos. ¿De qué manera yo controlo el flujo? Con un controlador indicador de nivel, por ejemplo. Eso es lo que vamos a ver en esa sesión. Otro tipo de plano. Este es un plano ya que seguramente ustedes se han familiarizado alguna vez, y los que han hecho práctica también seguramente ya lo han visto, son planos de layout. Estos planos de layout lo que entregan es una visión drone, una visión desde arriba, una visión superior, vista superior, y ve todo lo que está, o todo lo que comprende un emplazamiento. Aquí tenemos un emplazamiento donde podemos ver, ahí está indicado, esto es zona verde, y no sé si alcanzan a ver bien, pero son autos que están estacionados, simbólicos. Estos planos sí ya están hechos a escala. Aquí yo puedo tomar un escalímetro y si no está la cota, la puedo deducir porque están hechos a escala. Estos planos son planos de layout. Estos planos de layout obligatoriamente deben tener la orientación norte. ¿Dónde está el norte? Habitualmente el norte debería estar ubicado en el rótulo. Si no aparece en el rótulo, tienen que buscarlo en alguna parte del plano. Si no está, estamos al debe entonces, porque los planos de layout obligatoriamente deben indicar el norte, porque nos permite orientarnos en dónde efectivamente está ubicado esto, nos permite orientarnos respecto a un análisis de riesgo, pero desde el punto de vista de la distribución, por ejemplo, gaussiana de una emisión de gases. Entonces, si yo tengo la rosa de los vientos, me puedo situar acá y digo, el viento corre en esta dirección, en esta zona, por lo tanto, voy a tener que evacuar no hacia el estacionamiento, que sería lo obvio, porque es donde tengo más espacio. No, no es buena idea. ¿Por qué? Porque si llega a haber una emisión, hacia allá va a llegar la concentración más tóxica. Entonces tengo que buscar otra área, y que sería esta otra área, el área de esparcimiento. A lo contrario que una persona neófita en el tema podría decir, no, pero es que estas personas están más cerca de este lugar. Sí, efectivamente están más cerca, pero la rosa de los vientos apunta hasta hacia ese lado, y esto significa que cualquier emisión contaminante va a llegar más rápido acá que a cualquier otro lugar, en cambio esta no. Un incendio también, la propagación va a ir hacia este otro lado, la línea de fuego, radiación, bueno, por eso es importante el norte, al menos para nosotros, el norte tiene que estar definido en alguna parte. Y para el tema de los arquitectónicos también, o sea, la orientación donde está saliendo el sol, norponiente, nororiente, y ahí uno ve la forma en que va a iluminar los espacios, por donde entra el sol. Entonces, por eso es importante que aparezca el norte en los planos de layout.
¿Qué otra cosa debe aparecer obligatoriamente? La escala. ¿Cuál es la escala? Porque me permite saber si yo puedo escalar o no. Podría ocurrir que no tenga escala, pero tiene que dejarlo en forma clara explícitamente en el rótulo. ¿Qué significa dejarlo claro? Que en vez de poner, por ejemplo, 1 a 50 o 1 a 10.000 o 1 a no sé cuánto, 1 a n, pone S, dos puntos, SC, ESC, que significa sin escala. Entonces, de esa manera digo, esto es una representación, pero no es a escala. O sea, está hecho más o menos ahí. Lo que interesa es el valor de la cota. Es como lo que ustedes vieron en alguna oportunidad cuando entraron o postularon a esta universidad, tuvieron que hacer la PSU, y la PSU seguramente en la parte de matemática les aparecía un triángulo y con dos líneas en cada uno de los lados. ¿Y usted qué debe asumir si aparecen líneas, dos líneas perpendiculares en cada lado? ¿Qué debe asumir respecto a esos lados? ¿Quién está en la lista ahora? Ya pasó Belén, pasó Daniela. Felipe Castro. Si yo le pongo a un triángulo en cada lado dos rayitas, en cada uno de los lados, ¿qué debo asumir del triángulo? ¿Qué tipo de triángulo es? Felipe Castro. No lo Felipe entiendo. Castro. Tiene ¿A un qué se triángulo, ¿sí? Un triángulo dibujado. Imagínese en la PSU, y en cada uno de los lados tiene dos rayitas chiquititas, dos rayitas chiquititas, dos rayitas chiquititas. ¿Qué tipo de triángulo es? No lo sé. ¿Y, quién sabe? Equilátero, profe. Equilátero. ¿Cómo supo que era equilátero? Por Y es las rayas correcto, que está están correcto. en los lados. Por la Por los línea lados. Cuando de las Hansen. rayas. O sea, al marcar un triángulo con dos rayitas en cada uno de los lados, en los tres lados, significa que los tres lados son iguales. Eso significa. Por lo tanto, conclusión, es un triángulo equilátero. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver porque quizás, a lo mejor, usted, que tiene un buen ojo, se da cuenta que el triángulo por ningún lado es equilátero, porque se ve que efectivamente dos lados sí son iguales, se ve súper rápido que son dos iguales, pero la base se nota a la legua que es bastante más pequeña de los otros dos lados, entonces en realidad no sería un equilátero. Pero como se indicó que cada uno de los lados está con dos rayitas, usted debe asumir que es equilátero, independiente que usted vea una cosa distinta. Entonces, en este plano va a pasar lo mismo. En este plano va a aparecer, por ejemplo, aquí, va a aparecer que esto vale 100, ¿sí? Y esto vale, si este vale 100, este vale 80. Si se dan cuenta, hay una desproporción visual, ¿o no? Si este vale 100, el de 80 en realidad debería venir casi igual que 100. No sé si lo ven, pero si este es 100, el 80 debería estar más cerca de este 100. Aquí este está como en 60 o menos. O hagámoslo más extremo. Este es 80 y este es 20. Claramente este no es 20, este es un poquito más, bastante más de 20. Pero si la cota acá dice 100 y aquí dice 20, usted debe asumir que esto es 20, aunque usted lo vea más grande que 20. Eso es. Eso significa sin escala. Lo que prevalece cuando dice sin escala es la cota. Por lo tanto, ahí, si usted quisiera, por ejemplo, saber exactamente cuánto mide esto, y no está acotado, está frito. No puede hacer nada porque no está a escala. No puede usar escalímetro. Así que va a tener que preguntar cuál es esta dimensión a la persona con la que está haciendo el trato o con la que está haciendo el proyecto, porque en el plano no hay por dónde leerlo. En los planos sin escala solamente prevalecen las cotas. O sea, todo lo que tenga cota está disponible para el que está leyendo el plano, y todo lo que no tenga cota no está disponible. No hay posibilidad de saberlo de ninguna forma, salvo que ¿cómo se llama? Salvo que se consigue esa información a viva voz. Luego viene
Este es un plano de tipo ¿cómo se llama? De desarrollo, en donde uno ve las alcantarillas, son planos de levantamiento, y son poco habituales que nosotros los veamos, pero es importante que sepan que existen estos planos. Este es un plano de layout. Este seguramente les parece conocido. Aquí aparece el plano del nivel 1. Aparece prevención de riesgo, el mesón del sistema de experiencias prácticas. Aparece el mesón, lo que habitualmente era o se había proyectado hacer. Es un plano de layout. Aquí está sistema de laboratorio de ergonomía, laboratorio de ventilación, higiene industrial. Higiene industrial, esto es lo que estaba proyectado. Y si uno revisa y más o menos, ¿cómo se dice? Chequea los que han visitado esto, seguramente ustedes ya lo han visto, no calza mucho. Y claro, este no es el plano as built. Este es el plano de lo que se proyectó que se iba a hacer, pero finalmente no se hizo así. Pero es importante recordar lo que vimos en plano de estructura. Fíjense, aquí están los ejes, el eje A, B, C, D, que llegan, y aquí están los otros ejes que van corriendo por números. Y de esa manera yo me puedo situar en cualquier parte. Al estilo de, por ejemplo, ¿dónde está el mesón? ¿O en qué sector va a estar la puerta? No, va a estar en el H2. Entre el H2 y el G2. Ah, ok, sí, aquí va a estar la puerta. Por eso es importante esta ordenación. Esto por supuesto que son todo imaginario. Y si es imaginario, estos son ejes. ¿Qué línea debería llevar si son ejes? Felipe Jansen. O Jansen, no sé. Felipe Jansen. Un No día. está. Felipe, Sí, ¿qué tipo de línea sería? pero ¿cómo iba la pregunta? Están durmiendo. Sandro, cuente, ¿qué tipo es? Que me levantó la mano ahí parece. O la está levantando para jugar, ¿no? Está levantada la mano hace rato, pero es una línea segmentada, creo, la que te debe usar. Si son como líneas, son ejes, me dijo. Entonces, ¿qué línea es si son ejes? Línea de eje. Línea de eje, exacto, línea de eje. Y la línea de eje es segmento largo y segmento corto. Segmento largo, segmento corto. Esa es la línea roja que estamos viendo ahí. Debería ser segmento largo, segmento corto, no punto. Nosotros trabajamos con segmento corto y no punto. Este es un plano geológico y uno ve ahí diferencias respecto a lo que contiene cada una de esas capitas. Esto lo entienden más bien los geólogos. Y ¿Esto se usa claramente para aquí... minería, profesor? Sí, exacto, sí. Y nótese que no tiene ningún sentido buscar aquí, por ejemplo, el plano, perdón, el símbolo ISO-A, ISO-E. Este es un ejemplo en donde no es necesario que aparezca el símbolo. Es que no tiene sentido, porque el símbolo aparece en la medida que yo tenga al menos dos vistas. Si tengo una sola vista, no tiene sentido tener el símbolo, porque el símbolo es para representar la orientación entre dos vistas o entre más vistas, entre tres vistas. Para saber hacia dónde está la derecha, la izquierda, necesito el símbolo. Pero si tengo una Profesor, sola consulta. vista, no es necesario. En este tipo de planos, los colores más que nada tienen que ver con la altura de la zona o del material del tipo de tierra. Ambas, ambas. En Ambas. algunos Ah, ok. casos, la interpretación va por la vía de materiales, por las vías de las concentraciones, las leyes, y en otros por alturas geográficas, me refiero a alturas, ¿eh? O sea, este está más Ya, alto, ok. este está más bajo, valles de ese estilo. Pero esto no forma parte de nuestro desarrollo, no está en las líneas de nuestro interés. Pero para que los conozcan, estos son los planos geológicos. Esto ya es conocido por ustedes, este es un plano de tipo mecánico, en donde ahí aparecen detalles. Si hay detalles, uno debería esperar entonces que esto estuviera acoplado a un pack de plano. Si es que no está indicado por aquí, y ahí ver nota 3, ver nota 1, bueno, pero esa sería la única observación. Importante recordar que cuando uno trabaja con detalles,
Y si dibuja el detalle solamente en su vista frontal, tampoco va a ser necesario disponer del símbolo ISO A, ISO E, porque solamente estoy haciendo la frontal. Esta vista no es la lateral izquierda de esta, son detalles distintos. Y de acuerdo a eso lo puedo ubicar en cualquier parte. Donde tenga espacio voy a poner el detalle. En los dibujos mecánicos se observa siempre que se trata de optimizar el uso de la hoja. Entonces van poniendo por donde quepa. Los van moviendo hasta ocupar la hoja completa. No ciñéndose al que exactamente está a la derecha, la vista lateral derecha, porque son detalles. Entonces el detalle usted lo puede ubicar en cualquier parte. No tiene que estar necesariamente abajo porque no estoy enviando ninguna información de esta vista para allá, sino que es hacer un zoom de esto a escala y lo hago aquí. Fíjense que abajo dice sin escala. Entonces, ¿qué es lo que debo entender de esto? Es que acá lo que privilegia son las cotas por sobre la escala. Entonces, estas cotas son las verdaderas. Son las verdaderas cotas con las que está construido este objeto, este perno. No está en escala, bueno, de hecho dice ahí sin escala. Eso es importante. Y aquí ya tenemos para rematar la parte final. Son estas otras aplicaciones, otros software, estos paquetes de software que ya no solamente trabajan en 2D, sino que hacen todas sus representaciones en 3D. Yo les decía que hoy la dinámica está orientada a mostrar todo en 3D. O sea, cómo va a quedar en 3D todo lo que tiene que ver con planos arquitectónicos, y ya el modelamiento en 3D es el estándar. Si usted está viendo ahora proyectos inmobiliarios, todos vienen en 3D y hacen el recorrido completo por el lugar en cómo va a ser. Son pocos los que ya mantienen estos planos antiguos mirados desde arriba. Este fue el primer avance, así partieron. Pero ahora ya uno puede hacer un recorrido completo por este lugar, visitando cómo efectivamente va a quedar. Incluso simulan el espacio externo con cielos y eso. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con lo que es la experiencia de la lectura. Y ahora voy a dejar de compartir porque necesito pasar a otra aplicación. Y no necesariamente la que van a ocupar ustedes, simplemente es para que entendamos a qué nos estamos refiriendo con el uso que yo les pedí de que descargaran una aplicación para hacer el taller de hoy. Entonces déjenme ubicar donde tengo lo que iba a mostrar ahora. Ejercicios 2. ¿Dónde está? A ver. Aquí tengo. Ya. Ahora sí ya estoy listo. Entonces. Deberían estar en pantalla negra. Pueden ver una pantalla negra, ¿no? Sí, una pantalla negra con Ya. un pequeño cuadrito de colores. Ya, ok. Esto es una simulación de lo que uno observa más o menos en ACAD. Así trabaja una ACAD. Y uno se va moviendo, subiendo y bajando el mouse. Y si se quiere mover, deja apretado el botón izquierdo y se empieza a mover. Fíjense que acá también aparece algo. Tendría que verlo. Se me pasó. Me estoy refiriendo. Seguramente este dibujante se le fue esta línea, se le olvidó. Claro, no es nada. No es nada. O sí, no lo sé. Esto no lo había visto nunca. ¿Qué es? Claro, se le quedó. Ya, no forma parte del interés. Pero esto pasa en ACAD, que cuando uno ya trabaja en ACAD y se da cuenta de este tema, se le pierde la hoja. Se le pierde la hoja significa que queda en negro, que no sabe dónde quedó el dibujo. Ahí hay unos comandos clave para darse cuenta qué es lo que tiene en su página. Entonces lo que hace ACAD es tomar dónde están las entidades. Entidades son las líneas que uno hace. Dónde están las entidades en toda su extensión. Entonces, si el dibujo queda de esta manera, así, chiquitito, es porque seguramente tienen entidad en alguna parte que hace que no se vea esto en su máxima extensión. Entonces usted se va hasta este lado, borra,
y luego cuando haga la apertura del archivo se va a abrir como corresponde. Eso pasa en ACAD cuando de repente uno empieza a hacer los primeros planos, le aparecen unas cosas de ese estilo. Si le pierde el plano, queda en negro, empieza a dibujar de nuevo todo y se le olvidó que quedó lo de abajo. Bueno, ese es un detalle de tipo de uso. ¿Cómo moverse en los planos de lectura? Bueno, decía yo arriba abajo, o sea, usted mueve el mouse desde arriba hacia abajo y va a poder ir haciendo zoom o no. Algunos visualizadores tienen aquí, aparece una barrita, que aquí yo no lo tengo, pero aparece una barra en donde le da ciertas opciones y que le dice achicar, agrandar, mover y otras cosas que a veces pueden hacer. Aquí tengo la posibilidad de ver exactamente lo que aparece en los rótulos, por ejemplo. Ahí aparece un rótulo. Nótese, ahí aparece el sistema. ¿Qué significa SE? ¿Qué significará esto? ¿Quién está en la lista? De los que están presentes. Jesús Peña, ¿qué significa eso que acaba de mostrar? Jesús Peña, esto. Sí, ¿Qué significa? sistema europeo. Y acá dice sistema americano. ¿Cuál será entonces? Ah, a ver. Bueno, se dice SE debe ser europeo, pero en realidad la figura es SSE americana. significa sin escala. Exacto, sin escala, porque fíjese, de al lado dice escala. S/E significa sin escala. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que todo lo que está Profe, acá se es le echó a perder pictórico. el audio. Gracias. Sí, creo que se escucha mejor, ¿o no? Sí, profe, ahí sí. Vale, gracias. Y eso que es justo lo que aparece ahí, tienen que fijarse siempre de dónde proviene esto. Dice escala, por lo tanto la única opción es que sea sin escala. Y eso significa que todo esto es pictórico, que nada de esto tiene cota, y si tuviera, prevalece la cota. Aquí no hay nada con cota, son puros dibujos y son botoneras en realidad. Eso es lo que está mostrando acá. Sistema electrohidráulico, esto es un sistema eléctrico. Bueno, un plano de esto es el que ustedes van a recibir. Voy a entrar en otro. Aquí tenemos... ¿Ven este plano, no? Parece que no. ¿Lo ven o no? Todavía vemos la no. botonera. Ok. Compartir entonces. Gracias. Ahora, ¿ven este? Ahora sí. Vale, Bien, gracias. vamos. Aquí tenemos otro. Y ahí podemos ver que sí está activo. Hay algunos que no están activos. ¿Qué significa no activo? Que cuando yo haga el mouse arriba o abajo no hace nada. Significa que no está activo ni siquiera para visualizar, sino que queda como foto y no se puede hacer nada. Ni siquiera moverlo, ni agrandar, ni hacer zoom, ni nada. Este es parte del mismo sistema. Nuevamente ahí aparece la proyección. Nuevamente dice sin escala porque efectivamente corresponde a visualización pictórica de elementos y son dibujos pictóricos, ¿no? O sea, dibujos respecto a representaciones simbólicas, pero que no obedecen a escalas. Voy a avanzar con otro, a ver si tengo que dejar de compartir otro. Y ahí está. Ese es otro. Ahí aparece un dibujo de conjunto. Aparece un dibujo de detalle también, fíjense ahí. Pero esto está en alzado isométrico. Hacia allá vamos en la próxima sesión. Alzado isométrico. Eso significa a partir de las vistas ortogonales hacer el alzado isométrico. El cómo queda en 3D. O sea, pasar de 2D a 3D. Ese es el desafío que ya vendría para las próximas sesiones. Vamos a trabajar por lo menos 2 o 3 sesiones con dibujo de 2D a 3D. Yo les paso las 3 vistas y ustedes a partir de las 3 vistas hacen el levantamiento en 3D de esas 3 vistas. Esto es lo que se hizo ahí. Entonces, para que la persona tenga mayor claridad respecto a cómo se ve esto en 3D, están los dibujos en 3D respectivamente. Este es un sistema también de buzones. Ahí aparece la información.
obviamente tiene que aparecer el símbolo porque ahí están las vistas. Así que si no aparece el símbolo sería ahí una desviación del plano porque debería tener el símbolo de ISO A, ISO E. ¿Qué significa formato A2? Lo dijimos al principio de la clase. Es como que el plano general está dividido en dos, o algo así, ¿era? O Correcto, que... muy bien, excelente, bien entendido, porque el plano A0 es el plano enorme que mostramos al inicio de la clase. Si ese plano yo lo divido en dos, pasa a ser el plano A1. Y si ese plano nuevamente lo divido en dos, pasa a ser el plano A2. O sea, el plano A0 se dividió dos veces. Se dividió dos veces por la mitad, por supuesto. ¿Sí? Está bien entendido, correcto, eso es. Todos los planos deben tener esto, por supuesto, porque es la forma en que le voy a decir al que va a hacer la impresión del plano en qué formato lo va a imprimir. El formato A2 es un formato más pequeño, formato más chiquitito. Es como... Bueno, de todas maneras ustedes ponen ahí en Google formatos de plano y van a partir lo mismo que les dije yo, desde el formato A0 hasta el formato A4. Entonces, ¿cómo se van obteniendo? Siempre dividiendo por 2. Entonces, tomo el plano A0, supongamos que este fuera un plano A0, es un supuesto, lo parto a la mitad, y este vendría siendo de aquí hacia allá A1. O sea, tengo dos planos A1. Luego, este plano A1, que es este, lo parto a la mitad, y ahí tengo dos planos A2. Luego, ese plano lo parto a la mitad, tengo dos planos A3. Y bueno, y así sucesivamente. Ese es el concepto de formatos. Los formatos deben estar también establecidos en los planos para saber de cómo se van a imprimir. La escala, aquí dice escala de 1 a 6. Eso estaría perfecto. Y la configuración, nomenclatura del plano que también aparece ahí. Así que con ese lado estamos impecables. Ok. Veamos otro. Si es que tengo aquí. Dejé de compartir o no. No estoy seguro. ¿Están No, viendo el no, mismo, no? sea el mismo. Tengo que dejar de compartir entonces para ver el otro. Déjenme ver este. Ya. Dejar. Y ahora compartir nuevamente. Eso que está aquí. Bueno, aquí pareciera ser el mismo. No estoy seguro, pero pareciera ser el mismo porque tiene el mismo error ahí. Sí. Es otro, pero tiene el mismo error respecto a eso. Aquí está la simbología, está el ISO. Este sí que corresponde a un plano y son conexiones de ruptura de comando. No tanto... a ver, comentarios. Comentarios que ocupó la preforma, ocupó el rótulo y sobre ese comenzó a trabajar en esto. Porque el tener el ISO A, ISO E no tiene sentido en este plano. Porque aquí no hay ninguna vista frontal ni lateral ni nada de eso. O sea, no es necesario tener este símbolo. Es redundante. Esto está correcto porque sin escala. Este se le pasó borrarlo, no lo borró. Se entiende, ¿no? Se ocupó una plantilla para hacer el mismo trabajo porque seguramente se hizo todo para esta división, pero olvidó borrar esto. ¿Por qué es importante esto? Porque está dando cuenta de que es un dibujo ortogonal en donde se rige por reglas del dibujo ortogonal, que significa que va a tener que poner cotas, no hay ninguna cota y tampoco obedece a que va a tener una vista lateral o superior, no hay vistas. Por lo tanto, no estaría del todo bien esta configuración del rótulo. Estas cosas son las que ustedes necesitan entonces ir viendo en los documentos que yo les voy a pasar. Tal como todas las clases, entonces, ya dejé de compartir. Vamos a iniciar la... Déjame ver cuántos planos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tenemos 3 estudiantes. Bueno, uno por cada uno. Entonces no comparto nada. O sea, prefiero no hago grupos porque en realidad cada uno va a tener su plano. Así que los voy a subir de a uno. Y el orden... Ahí sí, eso voy a tener que ver. Anotemos entonces quiénes van a tener los números.
24.801. 24.801, Alberto Ramírez. 24.802. 24.802, Belén Roa. 24.803, Daniela Belén. 24.804, Felipe Castro. 24.805, Felipe Jansen. 24.806, Javiera Ortiz. 24.807, Jesús Peña. 24.808, Jorge Arancibia. 24.809, Joaquín Villagrán. 24.810, Matías Gallardo. 24.811, Nicolás Gómez. 24.812, Sandro Tapia. ¿Alguien sin nombrar? Profe, la Dani no puede hablar por micrófono, lo tiene malo y escribió por chat si le puede repetir su plano. ¿Cómo me dijo que se llama? Daniela Belén. 803. Después de usted. Usted es el 802, la primera Belén, y la segunda Belén, el 803. Ya. ¿Quién más? Me falta. Maximiliano. Falta Maximiliano, sí, que se le conectó porque se le cayó el internet. Pero está en la clase. Se le desconectó hace poco. Ya, entonces 813, Maximiliano. Maximiliano Paredes, ¿o no? Sí, Sí. sí. Ya. Profe, disculpe, ¿cuál es mi número? Soy Jorge Orellana. Jorge Orellana, al tiro le digo. Jorge Orellana, usted es el 806. 806. Sí. Ya. Gracias. Nefastes. Que yo soy nefasto. ¿Qué onda? No entiendo lo de los chats. Profesor, me retracto de lo nefastes de mi compañero. El mensaje definitivamente era para usted, que yo soy nefasto. Chuta. No, Oh, profe. qué fuerte. El Maxi está ahí molestando. ¿Me podría repetir el mío, porfa? Belén, Daniela Belén. Ya se lo repetí. Ya, ¿y quién más? En su defensa puedo decir que era para mí. Esto es un nefasto. Pensó que me podía mandar mensaje por privado y se le olvidó que era para usted. Ya voy a anotar al tiro todo. No, profe, el Maxi está mintiendo. Profe, ¿nos podemos juntar el sábado? No, estoy ocupado. Gracias, Maxi. Ya, no, qué nefasto. No había visto la primera parte, el 8.09, a las 8.09. ¡Wow! Ya. ¿Y para qué nefasto? Ya. No comment. ¿Para qué voy a amargar? Ya, que les vaya muy bien. Entonces, para poder descargar el documento, yo los voy a subir ahora al aula. Voy a empezar a subirlos de a uno. Y ahí van descargando. Para eso sí, requiero que ustedes tengan la aplicación del visualizador de DWG. DWG para poder ver el detalle. Ahora, ¿en qué consiste el taller? Porque en realidad, claro, ustedes van a ver, van a encargarse de revisar el documento. Pero la pregunta, ¿cuál es el entregable? El entregable es un Word en donde ustedes van a comentar. Primero, parte 1, descripción del plano. Describen qué es lo que tiene el plano. Y luego vienen las desviaciones respecto a lo que hemos visto en clase del plano. Y ese es todo el trabajo. En eso consiste el trabajo. Entonces, en el plano, o sea, en el Word, por supuesto, tiene que aparecer su nombre, la asignación, el número del plano. Luego vienen los screenshots del plano. Tienen que ir sacando capturas por pantalla, las van pegando y van haciendo
la descripción del plano, hasta llegar a la parte de las desviaciones, que identifican cuáles son las desviaciones que ustedes creen que tiene el plano, y conclusión del trabajo, se acaba, fin del trabajo. Eso es. Yo entiendo que más o menos deberían ser como unas 4 o 5 páginas con suerte, porque por cada screenshot debería ir un comentario breve, pues no se trata de escribir sendos comentarios, sino que son comentarios cortitos y que tienen relación con el plano que les tocó. ¿Sí? La otra alternativa es que en la web hay muchos de planos, y una alternativa es que a lo mejor usted decide conseguirse un plano DWG, no puede ser de otra manera, y ese plano es el que usted trabaja y decide trabajar más que el que yo le di. Ahora, eso sí, ese plano tiene que estar con mi visto bueno, ¿vale? Decir, porque claro, puede pasarse listo y elige un plano sumamente fácil y que el grado de dificultad es distinto al resto que yo asigné, entonces sería no al lugar. Pero si yo le digo sí, no hay problema, y lo usa sin problema, ok, no hay problema en que lo utilice. Ahora, eso sí, necesitaría que subiera además el DWG, o sea, sería el Word más el DWG que usted se consiguió y que va a analizar, independiente de los screenshots que hizo por pantalla respecto al trabajo. ¿Sí? ¿Se entendió la idea, no? Sí, eso Sí, entiendo. Sí, profe. Ya. Entonces, como es un trabajo individual, cada uno mata su toro acá, así que no vamos a entrar a comentar mucho respecto a cada uno de los avances. Sí les voy a mostrar algo que quizás les puede servir como orientación. Nótese que es una orientación y no es que se tenga que hacer así, ¿sí? Es una orientación de lo que yo esperaría que ustedes hicieran. Entonces les voy a compartir un trabajo de hace poco, bueno, no tan poco, pero que puede orientarlos. Entonces vamos a compartir. Déjenme ver si puedo hacerlo antes de cerrar esta clase. Compartir. Ahí sí. ¿Ven esto, no? Sí, profe. Ya. Este es, bueno, este es de otra universidad, pero al final sirve. Aquí aparece resumen plano, descripción del plano, observación del plano, reflexiones del plano. Esto vendría siendo como el objetivo de este trabajo. El plano, descripción del plano, observación del plano, reflexión del plano. Reflexión tiene que ver con el juicio de valor. Observación es algo concreto, que por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, aparece escala y al lado aparece SE. Significa sin escala. Este plano está sin escala. Eso es una observación, porque es irrefutable. O sea, Belén va a ver lo mismo, va a decir SE, sí, es sin escala. Maximiliano debería decir exactamente lo mismo, no debería ser un elemento de discordia porque eso es lo que aparece. Distinto es un juicio de valor, una reflexión en donde alguien diga, este plano debiese tener escala, porque es necesario obtener todas las cotas y no basta con esta información. Creo que debiese haber tenido escala, no haberse hecho sin escala. Ese ya es un juicio de valor. Y Maximiliano le puede responder, es que no es necesario porque para esto nos interesan las escalas, las globales, así que no era necesario. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya no estamos teniendo una, ¿cómo se dice? Entramos a un espacio en donde hay una discusión y que ninguno de los dos tiene la verdad absoluta. En cambio, en los otros sí. Ok. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si puede mutearse, por favor. Que estamos escuchando todo su ida al baño. Ok, gracias. Y aquí aparece el resumen de lo que le tocó a esta persona, a estas personas. Aquí está el diagrama de conjunto, descripción del plano. Esto lo hizo por anexo, pero perfectamente podrían haber estado los screenshots aquí mismo. Usted hace el screenshot y pone este plano consta de una serie de tuberías. Ahí aparece eso. Podría ser así también. Aquí están las observaciones del plano, la orientación, observación. Si se dan cuenta, va capturando por pantalla, poniendo figura 1, el detalle de la figura, y luego viene la observación abajo.
Esa es más o menos la idea. Y ahí están las reflexiones. Ejemplos respecto a eso. Y aquí están los anexos. Aquí se trabajó con anexo, pero independiente de eso puede ser una opción, ¿sí? Trabajar con anexo o derechamente ir mostrando estas en toda la extensión del documento y hacerlo de esa manera. Faltó, eso sí, la visión de dron. No está el plano de visión de dron, así que ahí tendrían un detalle, porque debe aparecer el plano completo. Aquí está. ¿Este es el plano completo? Sí, este es el plano completo. Ese es el plano. De ahí tienen que partir. Ese es el plano obligado, tiene que aparecer. Bueno, aquí está la orientación norte, ¿se dan cuenta? Y ahí yo empiezo a cortar y empezar a describir por partes el plano. Hago la descripción del plano y luego hago las observaciones, reflexiones y llego a la etapa final, que sería la conclusión, que aquí no aparece, pero debería tener conclusión. Eso es más o menos lo que yo espero que puedan desarrollar hoy día. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta respecto a eso? ¿Dudas, consultas? Creo que quedó bien claro, más o menos el objetivo que persigue este taller. Insisto, si alguien ahora en Google encontró algún plano que le pareció interesante y que le gustaría hacer ese plano, siéntase libre de poder hacerlo en la medida que yo le dé el visto bueno. Entonces, ahora hacemos el receso, volvemos, y si a alguien le fue bien con alguna pesquisa, me puede decir, profe, ¿puedo hacer este? Yo le digo, ¿al lugar? O le digo, no, no se pase, listo. No, ese no, está muy básico. Así que, o al revés, pues le digo, no, está perfecto. Go ahead. Nos vemos entonces en unos 10 Profe, minutos. ¿Sí? ¿hasta cuándo se puede entregar? Lo mismo de siempre, pues son sábados. Sí, eso es. Ya, gracias. Vale, listo. Chao.